Cuando ocurrió el terremoto, mi marido, personalmente, me empujó hacia las vigas que caían para salvar a Lucía. Fui golpeada en la cabeza y morí bajo las piedras. Pero él me miró. Lucía, deja de fingir que estás muerta. Cuando no respondí, se burló. Se dio la vuelta y les dijo a los rescatistas que todos habían escapado con seguridad. ¿Quieres morir? Entonces te voy a ayudar. Lucía, deja de fingir. Ahora que estás despierta, voy a actuar como si nada hubiera pasado. Martín se levantó, mirándome con frialdad. Son solo unas piedras, ¿no? Tienes la piel dura. Un golpe tan pequeño no te va a matar. ¿De verdad es tan grave? Su tono se volvió más impaciente. Pero yo estaba atrapada bajo los escombros y ni siquiera podía hablar. Sentía el sabor de la sangre en mi garganta, en las rodillas, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Su rostro también estaba manchado de sangre. Levanté la cabeza con dificultad. Ayúdame, por favor, ayúdame, quiero vivir. No estoy lista para morir aún. Ayúdame, Martín. Le pedí ayuda, y Martín dudó por un momento, casi moviéndose, cuando de repente, Elena gritó de dolor. ¡Ah! Sin mirar atrás. Martín se giró, y corrió hacia Elena, visiblemente ansioso. Martín, me duele. Su tobillo estaba hinchado. Los miré con dificultad, solo para escuchar la voz de Martín llena de preocupación. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan lastimada? Te voy a cargar. La levantó en brazos como si fuera algo precioso. Sorprendida, Elena se agarró a él. Estoy bien. Solo estaba preocupada de que algo le hubiera pasado a Lucía. ¿Por qué no se está levantando todavía? Vi cuando una piedra le golpeó en la cara. Elena rápidamente se cubrió la boca, como si hubiera dicho demasiado, y luego añadió. Lo siento, Lucía. No quería exponerte, pero arriesgar tu vida para engañar a Martín de esta forma, eso está realmente mal. El rostro de Martín se oscureció de repente. ¿Realmente no sabes arrepentirte? Dicho esto, se alejó con Elena en brazos, ignorando por completo mi estado. Yo estaba tan adolorida que apenas podía respirar. Martín, hemos estado juntos tantos años, y sabes cuánto me importa mi apariencia. ¿Cómo podría arruinar mi propio rostro? Usé todas mis fuerzas para agarrar su tobillo. Ayúdame, asquerosa. Si quieres morir, entonces muérete de una vez. Apartó mi mano de una patada, sin pensarlo 2 veces, y se fue. Por favor. Observé su espalda decidida mientras la sangre seguía saliendo de mi boca. Nunca miró hacia atrás, ni una sola vez. Martín, ¿realmente no puedes ver el tamaño de la piedra que está sobre mí? ¿O que mi sangre ya ha empapado el suelo hasta casi volverse negra? No es que no puedas verlo. Es que no te importa. Pero aún así quiero vivir. Mi hijo lleva menos de 2 meses en mi vientre, y aún no ha sentido el amor de una madre. Pero nunca tuve la oportunidad de mostrarle ese mundo. Estoy muerta. Antes de morir, todo el pasado pasó ante mí como una película. Pensé en mi vida, en todos los errores. Nunca debí enamorarme de Martín. No debía hacerlo. Entonces mi hijo no habría muerto conmigo. Cuando desperté, el mundo a mi alrededor era un caos. Las vigas aún crujían. El polvo se alzaba en el aire como un espectro que negaba disiparse. Y el frío de las piedras sobre mi cuerpo me decía que algo estaba terriblemente mal. Intenté moverme, pero el dolor era insoportable. Sentí la sangre caliente resbalar por mi frente y el sabor metálico en mi boca. Martín, murmuré, mi voz apenas audible. Lo vi a unos metros de mí, observándome con una expresión fría, casi indiferente. Lucía, deja de fingir que estás muerta, dijo con un tono que me heló la sangre. Intenté gritar, pero solo un susurro escapó de mis labios. Por favor, ayúdame. Él dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de acercarse. Pero entonces la voz de Elena rompió el silencio. Martín, duele. Su tono agudo era una mezcla de dolor y desesperación. Giró hacia ella de inmediato, dejando que mi súplica quedara en el aire. La cargó en brazos como si fuera lo más preciado que tenía en la vida. Elena, ¿por qué no me dijiste que estabas herida? Preguntó mientras su preocupación llenaba el espacio entre ellos. Yo observé cómo se alejaba, llevándose todo mi aliento consigo. Mi cuerpo, atrapado bajo los escombros, comenzó a temblar. Martín, por favor, repetí, pero él no se giró ni una sola vez. Esa fue la última imagen que tuve antes de que todo se volviera negro. Pero no era el final. Lo supe porque, cuando abrí los ojos de nuevo, no estaba en mi cuerpo. Me veía a mí misma desde fuera, como si fuera una espectadora de mi propia tragedia. Una figura sombría se acercó a mí entre las sombras del lugar derrumbado. ¿Quieres vengarte?, preguntó una voz profunda, susurrante, que parecía salir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. No respondí. No podía. Pero en mi interior, algo gritaba que sí.
que no podía permitir que mi muerte fuera en vano. Entonces, observa, continuó la voz. Y así, vi lo que sucedía después. Martín y Elena habían logrado salir del lugar ilesos, o al menos eso parecía desde afuera, pero no eran las víctimas que simulaban ser. En la comodidad de un hospital privado en el centro de Madrid, Elena reía mientras Martín sostenía su mano. Todo salió según lo planeado, dijo ella, y una chispa de satisfacción cruzó sus ojos. Sí, respondió él, aunque fue un poco más desordenado de lo que esperábamos. Ese fue el momento en que lo entendí todo. Mi muerte no había sido un accidente. Había sido planeada, ejecutada con precisión por las dos personas en las que más confiaba, mi esposo, Martín, y Elena, la mujer que solía llamar amiga. El dolor fue reemplazado por una ira ardiente, que comenzó a consumir mi espíritu. Si estaba atrapada en este limbo, si no podía volver a la vida que conocía, al menos encontraría una manera de hacerlos pagar. La figura sombría reapareció. Esto es solo el comienzo, dijo, pero para cobrar venganza tendrás que sacrificar más de lo que crees. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, mi voz firme y decidida por primera vez. La figura no respondió, pero algo cambió. Sentí que tenía un poder desconocido dentro de mí, una fuerza que antes no poseía. Podía sentir su energía, su presencia, y supe que el camino que estaba por delante sería oscuro y peligroso. Esa noche, en la habitación del hospital, las luces comenzaron a parpadear mientras Martín y Elena discutían sobre cómo manejar la próxima fase de su vida perfecta juntos. Sus risas se apagaron cuando el espejo del baño se rompió repentinamente, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. ¿Qué fue eso?, preguntó Elena, aterrada. Martín trató de calmarla, pero yo estaba allí, observándolos desde las sombras, y aunque no podía hablar, sabía que pronto escucharían mi voz. Después de esa noche en el hospital, observé cómo Martín y Elena seguían con sus vidas, creyendo que habían salido ilesos de su crimen, pero la sensación de poder que ahora habitaba en mí crecía con cada minuto que pasaba. Podía sentir el aire cargado de su miedo latente, el nerviosismo que intentaban ocultar incluso entre ellos. Martín había regresado a nuestra casa en Salamanca, una elegante propiedad que habíamos construido juntos. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de recuerdos, pero ahora parecía tan vacía como mi cuerpo bajo los escombros. Elena, por supuesto, había encontrado la manera de instalarse allí. No había pasado ni una semana desde mi muerte, y ya ocupaba mi lugar. No solo en la cama de Martín, sino en mi vida. Una noche, los observé desde la ventana del dormitorio principal. Elena estaba recostada en mi lado de la cama, vestida con uno de mis camisones favoritos. Martín, ¿crees que alguien sospecha algo? Su voz tenía un matiz de preocupación, pero también de satisfacción. ¿Quién podría sospechar? Fue un terremoto, Elena. Nadie sabe lo que realmente pasó allí, respondió Martín, pasando la mano por su cabello con nerviosismo. Sí, pero lo vi en sus ojos. Esa mujer en la oficina de seguros. Era como si supiera que algo estaba mal, insistió Elena, mientras jugaba con el borde del camisón. Déjalo en mis manos, dijo Martín con frialdad. Nadie va a arruinarnos ahora. Era como si cada palabra que pronunciaban alimentara mi sed de venganza. Esa misma noche, decidí probar el límite de mi nuevo poder. Mientras dormían, me concentré en la lámpara de la mesita de noche de Elena. Observé cómo las luces comenzaban a parpadear, y con un último esfuerzo, la lámpara explotó en 1000 pedazos. Elena se despertó sobresaltada, gritando, «Martín, algo está aquí». Él se levantó de inmediato, su expresión mezcla de irritación y temor. «Es solo un fallo eléctrico, Elena. Relájate». «No, no fue eso, sentí algo». «Martín, esto no es normal», insistió, con lágrimas en los ojos. Yo, desde las sombras, disfruté de su miedo. Pero esto era solo el principio. Sabía que no podía conformarme con pequeñas venganzas. Tenía que hacerlos caer, no solo emocionalmente, sino también públicamente. En los días siguientes, empecé a manipular las pequeñas cosas de su vida. Correo extraviado, llamadas anónimas con susurros que nadie respondía. En una ocasión, mientras Martín hablaba por teléfono con uno de sus socios de negocios, escribí con el vapor en el espejo del baño. «Te estoy viendo». Cuando Elena entró y lo vio, casi se desmaya. «¡Martín! ¡No puedo más con esto! Nos está pasando algo». «Es Lucía», gritó, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No seas ridícula. Lucía está muerta», respondió Martín, aunque su voz delataba que también empezaba a dudar. Esa noche, Elena hizo algo que nunca imaginé. Llamó a Paula, mi mejor amiga, aquella que me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. «Paula, necesito hablar contigo. Es sobre Lucía», dijo en un susurro al teléfono. Decidí seguirla.
Paula, con su naturaleza inquisitiva, había comenzado a sospechar que algo no estaba bien en mi muerte. Cuando Elena llegó a su casa, intentó disfrazar su preocupación con lágrimas falsas. Paula, siento tanto la pérdida de Lucía, pero creo que algo de su espíritu quedó atrapado. Martín dice que estoy loca, pero lo siento. Hay cosas que pasan en la casa, cosas que no puedo explicar. Paula la observó en silencio durante unos segundos antes de responder. Elena, ¿por qué fuiste tú quien insistió en que Lucía bajara al sótano durante el terremoto? Es extraño, ¿no crees? Elena tartamudeó tratando de encontrar una respuesta. Yo solo quería ayudar. No sabía que pasaría eso. Paula no parecía convencida, y esa chispa de duda en sus ojos me dio la primera pista de que no estaba sola en esto. Tal vez Paula sería la clave para exponerlos, para hacer que pagaran por todo lo que habían hecho. Esa noche, en la casa de Martín, mientras él dormía profundamente, Elena no podía dejar de mirar las sombras que se alargaban en las paredes. En su mente, mi presencia era cada vez más real. Caminé por los pasillos, asegurándome de que pudiera sentirme. Cuando las luces parpadearon nuevamente, Elena se levantó de un salto y salió al pasillo. Fue entonces cuando escribí en la pared, con letras invisibles que solo ella podía ver. Sé lo que hiciste. Esto no ha terminado. Sus gritos despertaron a Martín, pero yo sabía que, por mucho que intentara calmarla, ella estaba al borde del colapso. Y esto era solo el comienzo. Paula no podía dejar de pensar en la conversación con Elena. Había algo que no cuadraba. Algo en la manera en que Elena intentaba justificar sus palabras, en los silencios que dejaba escapar entre frases. Durante años, Paula había sido mi confidente, la amiga que conocía hasta los más pequeños detalles de mi vida. Sabía que algo oscuro rondaba mi muerte, y ahora estaba decidida a descubrir la verdad. Esa tarde, Paula se presentó inesperadamente en la casa de Martín. Golpeó la puerta con fuerza, y fue Elena quien abrió, visiblemente nerviosa al verla. «Paula, no esperaba verte», dijo, intentando esbozar una sonrisa. No esperabas. Pero creo que necesitamos hablar más sobre lo que pasó con Lucía», respondió Paula, cruzando los brazos. Elena retrocedió, insegura, pero dejó que Paula entrara. Desde las sombras, observé la interacción. Paula era mi única esperanza de justicia entre los vivos, y necesitaba que viera lo que estaba oculto a simple vista. Mientras hablaban en el salón, traté de concentrar mi energía. A mi lado, la figura sombría que me había acompañado hasta ahora susurró: «Esto te costará más fuerza. ¿Estás segura de querer seguir?» No dudé. Era un precio que estaba dispuesta a pagar. «Elena, hay algo que no entiendo», dijo Paula mientras se sentaba en el sofá. «Si tú estabas tan cerca de Lucía durante el terremoto, ¿cómo es posible que ella terminara atrapada bajo los escombros y tú salieras ilesa?» Elena tragó saliva y miró hacia la cocina, como si esperara que Martín apareciera para salvarla. Fue un accidente. Yo intenté ayudarla, pero todo pasó tan rápido», balbuceó. «¿Un accidente?», replicó Paula con un tono de escepticismo. «¿Por eso Martín no intentó salvarla?» «Porque yo sé que él estaba ahí. Lo vi con mis propios ojos cuando salió corriendo contigo». Elena se levantó bruscamente, tambaleándose un poco. «¿Qué estás insinuando, Paula? Que hay algo que no dices. Algo que estás ocultando», la interrumpió Paula, fijando su mirada en ella. «Y lo voy a averiguar». Fue en ese momento que decidí intervenir. La lámpara sobre la mesa comenzó a parpadear, y un ruido sordo se escuchó desde la cocina. Ambas giraron la cabeza al unísono, congeladas. Elena se levantó de un salto, su rostro pálido como la cera. Paula, aunque tensa, no se movió. «¿Qué fue eso?», susurró Elena temblando. Paula, con más determinación que miedo, se puso de pie. «Tal vez Lucía intenta decirnos algo». Las luces se apagaron completamente por un instante, y con un esfuerzo que sentí como si desgarrara mi esencia, logré formar una palabra en el espejo del recibidor: «mentira». Elena la vio primero y soltó un grito desgarrador. Paula corrió hacia el espejo y leyó en voz alta: «mentira». «Elena, ¿qué significa esto? ¿Qué estás ocultando?» No sé», gritó Elena, llevándose las manos a la cabeza. «Esto no tiene sentido, no es posible». «¿No es posible? Lucía está muerta, Elena, pero parece que su espíritu está más vivo que nunca y claramente quiere que sepamos algo», replicó Paula acercándose a ella. En ese momento, Martín entró en la casa, cargado con bolsas de supermercado. Al ver el caos en el salón, dejó caer todo al suelo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió saber. «Martín», balbuceó Elena, corriendo hacia él como si buscara refugio. «Paula está diciendo cosas sobre Lucía. Y luego las luces, y el espejo. Esto no puede estar pasando». Martín la apartó suavemente, pero con un gesto firme.
Elena, cálmate, dijo, aunque en sus ojos había una sombra de inquietud. Luego se dirigió a Paula. No sé qué estás tratando de hacer aquí, pero no lo permito. Lucía está muerta. Esto es una tontería. Paula no retrocedió. ¿Seguro, Martín? Porque parece que Lucía está intentando decirnos algo. O tal vez es su conciencia la que no los deja en paz. Vete de mi casa, ordenó Martín, su voz baja y peligrosa. Esto no ha terminado, respondió Paula, mirando fijamente a ambos antes de girarse para salir. Voy a encontrar la verdad. Cuando se fue, Martín se giró hacia Elena, su expresión transformada en pura furia. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo sabe tanto? No dije nada. Te lo juro, lloriqueó Elena, agarrándolo del brazo. Será mejor que no abras la boca, Elena. Si ella sigue escarbando, no dudará en arruinarnos, le advirtió Martín, y su tono helado me recordó por qué estaba dispuesta a todo para destruirlo. Esa noche, mientras la casa caía en un inquietante silencio, dejé caer un retrato de boda que todavía colgaba en el salón. Se rompió en pedazos, y con un último esfuerzo, escribí en el polvo sobre el suelo: sé lo que hiciste. Martín lo vio al bajar las escaleras y por primera vez lo sentí temblar. Esto no puede ser, murmuró, pero sabía que empezaba a creer. Esa noche, la casa de Martín permaneció en un inquietante silencio. Elena estaba en el dormitorio principal, con la puerta cerrada, temblando debajo de las sábanas. Martín, en cambio, se sentó en el salón, con un vaso de whisky en la mano, mirando los restos del retrato roto en el suelo. El mensaje que había escrito en el polvo aún brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Sé lo que hiciste. Esto no tiene sentido. No puede ser, murmuró para sí mismo, dando un trago al whisky. Sin embargo, por primera vez, sus ojos mostraban algo que no había tenido desde mi muerte: miedo. Mientras lo observaba desde las sombras, sentí una punzada de satisfacción. Martín no era invencible. Y ahora, la máscara de seguridad que había llevado todo este tiempo comenzaba a resquebrajarse. Pero esto era solo el inicio. Sabía que, para destruirlo completamente, necesitaba más que su miedo. Necesitaba exponer la verdad. Paula, mientras tanto, había comenzado su propia investigación. Después de nuestra última interacción en la casa, algo en ella despertó. Esa misma noche, revisó antiguos mensajes y llamadas que había compartido conmigo antes del terremoto. Encontró una conversación que ahora tomaba un nuevo significado. Paula, creo que algo pasa con Martín y Elena, había escrito yo en un mensaje semanas antes del accidente. Han estado actuando extraños, y tengo la sensación de que están escondiendo algo. Ese mensaje, olvidado entre tantos otros, ahora era una pista crucial. Paula decidió actuar rápido. A la mañana siguiente, visitó a uno de nuestros antiguos vecinos, Álvaro, un hombre mayor que siempre había sido observador y discreto. Álvaro, necesito tu ayuda, dijo Paula mientras se sentaba frente a él en su pequeño jardín. Es sobre Lucía y lo que pasó antes de su muerte. Álvaro, quien siempre había tenido un respeto especial por mí, la miró con seriedad. ¿Qué quieres saber, Paula? No puedo dejar de pensar que todo lo que ocurrió ese día no fue tan simple como parece. Exactamente. ¿Viste algo fuera de lo común? ¿Algo que pueda ayudarme a entender lo que realmente pasó?, insistió Paula. Álvaro se quedó pensativo por un momento antes de responder. Recuerdo que, unos días antes del terremoto, vi a Elena entrar a tu casa cuando Martín no estaba. Estaba cargando algo, una caja grande. No pensé mucho en ello en ese momento, pero ahora, ¿una caja? ¿Qué tipo de caja? No lo sé, pero parecía pesada. Y cuando salió, llevaba una expresión que nunca había visto antes, como si hubiera hecho algo que no debía. Paula agradeció la información y decidió seguir esa pista. Mientras tanto, en la casa de Martín, las cosas comenzaban a desmoronarse más rápido de lo que él podía manejar. Elena ya no podía contener su paranoia. Martín, no puedo seguir aquí. Esta casa está maldita. Lo sé. Es Lucía. Está tratando de vengarse, dijo con los ojos enrojecidos, después de otra noche sin dormir. Cállate, Elena. No me hables de Lucía. Está muerta. ¿Entiendes? Muerta. No puede hacernos nada, respondió Martín, pero su voz carecía de convicción. Entonces, ¿cómo explicas todo lo que ha pasado? Las luces, los mensajes, el retrato roto. Esto no es normal. Martín, frustrado, lanzó su vaso contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. ¡Basta! Solo estás perdiendo la cabeza. Esto no tiene nada que ver con Lucía. Pero Elena no estaba convencida, y esa misma tarde tomó una decisión desesperada. Buscó a una medium que, según ella, podría ayudar a calmar el espíritu que la atormentaba. Esa noche, la medium, una mujer de cabello gris y ojos oscuros, se sentó en el centro del salón, encendió velas y colocó piedras alrededor de ella.
Elena, nerviosa, observaba desde un rincón mientras Martín, escéptico, se mantenía de pie con los brazos cruzados. «Hay una presencia aquí», dijo la médium después de unos minutos de silencio. «Una que no descansa. Está llena de ira, pero también de dolor. ¿Qué quiere?», preguntó Elena con voz temblorosa. La médium cerró los ojos y respiró profundamente. «Justicia. Quiere justicia por lo que le hicieron». «Esto es una tontería», interrumpió Martín, caminando hacia la puerta. «No pienso perder más tiempo con esto». Pero antes de que pudiera salir, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y un fuerte golpe resonó en el salón. El espejo sobre la chimenea se rompió, y en la superficie agrietada apareció otro mensaje. «No hay escapatoria». Martín se detuvo en seco, su rostro pálido. Elena comenzó a llorar, y la médium, sin decir una palabra, recogió sus cosas y se marchó apresuradamente, dejando a la pareja sola con su terror. Desde mi lugar en las sombras, supe que era el momento de dar el siguiente paso. Paula había descubierto algo más en su investigación. Una transacción bancaria sospechosa a nombre de Elena, realizada el día anterior al terremoto. La transferencia estaba vinculada a una cuenta en el extranjero que pertenecía a Martín. «Esto no fue solo un accidente», murmuró Paula mientras revisaba los documentos. «Ellos planearon todo». Y esa noche, mientras Elena y Martín se hundían cada vez más en su paranoia, Paula marcó un número en su teléfono. Era hora de llevar esto a las autoridades. Esa mañana, Paula se levantó con una determinación que nunca antes había sentido. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero también entendía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mis mensajes, las pistas que había encontrado y las palabras de Álvaro eran suficientes para convencerla de que algo turbio rodeaba mi muerte. Decidió llevar la información a la Guardia Civil. Cuando entró en la comisaría de Salamanca, la recibió un joven oficial llamado Adrián, quien la escuchó con atención mientras explicaba sus sospechas. «No tengo pruebas concluyentes», admitió Paula, «pero hay demasiadas coincidencias, y la transferencia bancaria es como mínimo sospechosa». Adrián asintió, tomando notas detalladas. «Investigaremos esto, pero si tiene más información, por mínima que parezca, puede ser clave». Mientras Paula se enfrentaba a este nuevo desafío, en la casa de Martín y Elena la tensión era palpable. Elena había pasado toda la noche llorando, mientras Martín intentaba mantener la calma, aunque su nerviosismo era evidente. «No podemos seguir así, Martín», dijo Elena con un tono desesperado mientras desayunaban. «Esa médium dijo que Lucía quiere justicia, y si tiene razón, ¡basta con esa locura!». Martín golpeó la mesa, haciendo que la taza de café de Elena se volcara. «No hay ningún espíritu. Elena, solo estás dejando que tu culpa te controle». Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Mi culpa? Esto fue tu idea, Martín. Tú fuiste quien me convenció de que era necesario». «¡Cállate!». Martín se levantó de la mesa y la agarró del brazo. «¿Quieres que alguien escuche? Si sigues así, todo se vendrá abajo. Controla tus malditos nervios». Pero Elena ya no podía ocultar su miedo. Esa tarde, mientras Martín estaba fuera de casa, buscó en su teléfono algún rastro que pudiera ayudarla a entender lo que estaba ocurriendo. Recorrió mensajes antiguos, transacciones bancarias, y fue entonces cuando encontró algo que la dejó helada. Una conversación entre Martín y un hombre llamado César. «Todo está listo», había escrito Martín días antes del terremoto. «Solo asegúrate de que Elena haga su parte. Lucía no sospechará nada». Las manos de Elena temblaron al leer esas palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que Martín la había manipulado desde el principio. ¿Había sido también una víctima de sus planes? Esa noche, cuando Martín regresó, Elena intentó actuar con normalidad, pero yo podía ver la tormenta en su interior. Mientras él se duchaba, ella tomó su teléfono y copió los mensajes al suyo. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero una parte de ella sentía que necesitaba protegerse. En paralelo, Paula continuaba trabajando incansablemente para descubrir la verdad. Decidió visitar a César, un hombre que conocía de vista, pero que nunca había relacionado con Martín. Lo encontró en un pequeño taller mecánico al otro lado de la ciudad. «César, necesito hablar contigo sobre Martín y Lucía», dijo directamente, sin rodeos. César, un hombre corpulento y con manos callosas, la miró con desconfianza. «No sé de qué hablas». «Lo sabes perfectamente», insistió Paula, mostrándole los mensajes que había encontrado. «Esto demuestra que estabas involucrado. ¿Qué hicieron Martín y tú antes del terremoto?» César tragó saliva, visiblemente incómodo. «No puedo hablar de eso», murmuró, intentando alejarse. «Si no hablas ahora, lo harás en una celda», amenazó Paula. «Ya fui a la Guardia Civil. Esto es más grande de lo que imaginas».
Finalmente César cedió. Mira, no fue mi idea, ¿vale? Martín vino a mí. Dijo que quería asegurarse de que Lucía desapareciera. Me pidió que debilitara la estructura del sótano para que en caso de un terremoto colapsara primero. Paula sintió que el aire se le escapaba del pecho. Había sabido que Martín era capaz de muchas cosas, pero nunca había imaginado algo tan calculador. ¿Y Elena? ¿Estaba involucrada? Sí, admitió César con la voz apenas audible. Ella lo sabía todo. Pero Martín la manipuló. Le dijo que era la única manera de estar juntos. Paula salió del taller sintiéndose enferma. Por un lado, quería gritarle al mundo lo que había descubierto. Por otro, sabía que necesitaba ser estratégica. Decidió volver a la Guardia Civil con esta nueva información. Mientras tanto, en la casa, Elena finalmente confrontó a Martín. Encontré tus mensajes con César, dijo con voz firme mientras él se sentaba en el sofá. Martín no reaccionó de inmediato, pero su mirada cambió. ¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Elena? Esto es demasiado, Martín. Me hiciste parte de algo horrible y ahora no puedo vivir con esto. Martín se levantó lentamente, acercándose a ella. Escucha, Elena. Esto no es algo de lo que puedas salir fácilmente. Si caigo yo, tú también caes. Así que será mejor que te mantengas callada. Elena retrocedió, aterrada, pero en sus ojos vi algo diferente. Ya no era solo miedo, era odio. Esa noche, mientras ambos dormían en habitaciones separadas, dejé que mi presencia se sintiera con más fuerza. Las ventanas se abrieron de golpe, y en la pared del dormitorio de Martín apareció un nuevo mensaje. No puedes escapar de lo que hiciste. Martín despertó sobresaltado, y por primera vez en mucho tiempo lo escuché murmurar mi nombre. Lucía, si estás aquí, déjame en paz. Pero yo no iba a detenerme. Esta vez, mi mensaje era claro. Su tiempo se estaba acabando. Martín pasó el día siguiente sumido en un estado de paranoia absoluta. Cada sombra en la casa parecía tener ojos. Cada ruido lo hacía saltar. Elena evitaba cruzarse con él, encerrada en la habitación de invitados con el teléfono en mano. Sus nervios estaban al límite, pero sabía que debía actuar con cautela. Los mensajes de César habían sido el detonante, pero también su salvación. Eran su seguro contra Martín. Mientras tanto, Paula volvió a la Guardia Civil con la información obtenida de César. El oficial Adrián la escuchó con atención, y tras revisar los mensajes y las transacciones, asintió con gravedad. «Esto es suficiente para abrir una investigación formal», le dijo. «¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó Paula impaciente. «No lo sé. Pero si Martín sospecha algo, podría ser peligroso. Tenga cuidado». Paula sabía que el tiempo era crucial. Martín no era alguien que aceptara fácilmente perder el control, y si percibía una amenaza, reaccionaría. Esa misma tarde, mientras Paula organizaba los documentos en su casa, recibió una llamada inesperada. «¿Paula?». La voz temblorosa de Elena sonó al otro lado de la línea. «¿Elena? ¿Qué quieres?», preguntó Paula sorprendida. «Necesito hablar contigo. Es sobre Martín y Lucía. Hay cosas que necesitas saber». Paula dudó. Cada fibra de su ser le decía que no confiara en Elena, pero al mismo tiempo no podía ignorar la oportunidad de obtener más información. Acordaron reunirse en un café en el centro de Salamanca. Cuando Elena llegó, estaba visiblemente alterada. Miraba a su alrededor constantemente, como si temiera ser seguida. Se sentaron en una mesa apartada, y Elena empezó a hablar, su voz apenas un susurro. «Martín me obligó», dijo entre lágrimas. «No quería hacerle daño a Lucía, pero él me convenció. Dijo que si no lo hacía, arruinaría mi vida». Paula la miró con desprecio. «¿Y eso justifica lo que hiciste? Lucía confiaba en ti. Era su amiga, Elena. ¿Cómo pudiste traicionarla de esa forma? ¿No entiendes? Martín tiene un lado que nadie conoce. Es cruel, manipulador. Me hizo sentir que no tenía opción. Y ahora sé que podría hacerme lo mismo». Paula, aunque no sentía compasión por Elena, decidió aprovechar la oportunidad. «Si realmente quieres redimirte, tienes que ayudarme. Dime todo lo que sabes». Elena vaciló, pero finalmente comenzó a hablar. Le contó sobre los planes de Martín, cómo había contratado a César para debilitar la estructura del sótano, y cómo había usado su influencia para encubrir las pruebas después del terremoto. Cada palabra era como un puñal en el pecho de Paula, pero también una confirmación de lo que siempre había sospechado. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena con los ojos llenos de miedo. «Ahora tú y yo llevamos esto a la Guardia Civil», respondió Paula con firmeza. Mientras tanto, en casa, Martín comenzó a notar la ausencia de Elena. Intentó llamarla, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Un mal presentimiento lo invadió, y decidió buscar respuestas por su cuenta.
Revisó el cuarto donde Elena había estado durmiendo y encontró su teléfono secundario en la mesita de noche. No tardó en descubrir los mensajes que había guardado. Cuando leyó su conversación con Paula, su rostro se torció de ira. «Maldita estúpida», murmuró. «Si cree que puede traicionarme». Sin perder tiempo, Martín tomó las llaves de su coche y salió en dirección al café, donde sabía que Paula solía reunirse. En ese momento, Elena y Paula ya habían terminado su conversación y estaban en camino a la comisaría. Pero Martín las alcanzó antes de que llegaran. Estacionó su coche frente a ellas, bloqueando su camino. «Elena, sube al coche», ordenó, su voz gélida. «No voy a ir contigo, Martín», respondió Elena, intentando mantenerse firme. «Sube al coche, o juro que lo lamentarás», insistió, esta vez con un tono más amenazante. Paula interrumpió, poniéndose entre ellos. «Elena no va a ninguna parte contigo. Ya sabemos todo. La Guardia Civil está al tanto, y no tienes cómo escapar de esto». Martín soltó una risa amarga. «¿De verdad crees que tienes el control? No sabes de lo que soy capaz». Elena, aterrorizada, retrocedió, pero Paula no se movió. «Tú tampoco sabes de lo que soy capaz, Martín. Lucía confiaba en mí, y juro que haré justicia». En ese momento las luces de un coche patrulla iluminaron la escena. 2 oficiales bajaron rápidamente y se acercaron a Martín. «Señor Martín, necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas». Martín intentó protestar, pero sabía que no tenía elección. Mientras los oficiales lo escoltaban al coche, me quedé observando desde las sombras, sabiendo que esto era solo el principio de su caída. Cuando la patrulla se alejó, Paula miró a Elena, quien parecía al borde del colapso. «Esto no ha terminado, pero vamos a asegurarnos de que él pague por todo». Elena asintió débilmente, mientras yo susurraba en el viento, «Todavía falta mucho más por venir». La noticia del arresto de Martín se extendió rápidamente por Salamanca. Aunque los oficiales inicialmente lo retuvieron solo para responder preguntas, las pruebas que Paula había presentado comenzaron a formar un caso sólido en su contra. Mientras tanto, Elena regresó a la casa, pero lo hizo con una sensación de vacío y una paranoia que no podía sacudirse. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero el ambiente era pesado, como si una presencia invisible la envolviera. Elena, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, no podía dejar de mirar el retrato roto que aún yacía en el suelo. Mi presencia era más fuerte que nunca, y aunque ella no podía verme, podía sentirme. «Lucía», susurró, casi con miedo de escuchar una respuesta. En lugar de responder, me aseguré de que sintiera mi presencia de otra manera. Las luces comenzaron a parpadear, y un viento frío cruzó la habitación, apagando las velas que había encendido para calmarse. El reflejo en el televisor apagado mostró una figura borrosa, y Elena dejó caer la copa de vino al suelo. «¡No puedes seguir haciéndome esto!», gritó, sus manos temblando. «No fue mi culpa. Fue Martín. Todo fue idea de él». Pero sabía que sus palabras eran una excusa. No era inocente, y lo sabía. Decidí darle una muestra de lo que le esperaba. Con un esfuerzo, logré escribir en el espejo del pasillo: «La culpa es tuya también». Elena lo vio y cayó de rodillas, llorando. En ese momento, supe que estaba al borde del colapso. Pero esto no era suficiente. Aún no había pagado por lo que había hecho. Mientras tanto, Paula trabajaba incansablemente para asegurarse de que Martín no pudiera salir libre. Se reunió con César una vez más, esta vez con un abogado presente, quien registró oficialmente su declaración. César confesó todos los detalles: cómo había manipulado la estructura del sótano, cómo Martín lo había pagado, y cómo Elena había sido parte del plan desde el principio. «Sabía que era algo sucio», admitió César, «pero Martín siempre me hacía creer que él tenía todo bajo control. Nunca pensé que terminaría así». Con esta declaración, la Guardia Civil finalmente emitió una orden de arresto formal para Martín, pero sabían que necesitarían más pruebas para condenarlo. Paula decidió tomar un riesgo aún mayor. Esa misma noche, se infiltró en la casa de Martín y Elena. Sabía que Elena estaba emocionalmente inestable, y que Martín no podía acercarse debido a la orden de restricción temporal. Con una linterna y guantes, comenzó a buscar algo que pudiera ser la prueba definitiva. Mientras revisaba los documentos en el despacho de Martín, encontró un archivo escondido en la parte trasera de un cajón cerrado con llave. Dentro había un contrato firmado por Martín y César, disfrazado como un acuerdo de construcción, pero con cláusulas sospechosamente vagas. También encontró una copia de la transferencia bancaria que Elena había mencionado antes. «Esto es suficiente para hundirlo», murmuró Paula, guardando los documentos en su bolso. Pero mientras se preparaba para salir, escuchó pasos en el pasillo. Elena estaba despierta.
Paula apagó la linterna y se escondió detrás de la puerta. Elena entró al despacho, con un vaso en la mano, y se sentó frente al escritorio. Miró el espacio vacío con los ojos vidriosos. «Todo está perdido», susurró, su voz llena de desesperación. Paula aprovechó el momento para escabullirse, pero no sin antes dejar algo atrás. Usando un lápiz labial que encontró en el bolso de Elena, escribió en el espejo del despacho: «La verdad saldrá a la luz». A la mañana siguiente, Elena encontró el mensaje y perdió completamente el control. Llamó a Martín repetidamente, pero él no respondió. Decidió ir a visitarlo al centro de detención, donde estaba retenido temporalmente. Cuando lo vio, Elena no pudo contener sus emociones. «Martín, todo está desmoronándose. Paula tiene algo. Lo sé. No podemos dejar que esto llegue a más». Martín la miró con desprecio desde el otro lado del cristal. «¿No puedes manejarlo sola? Siempre has sido una carga, Elena. Si esto se hunde, será porque no supiste mantener la boca cerrada». «¿Una carga?», repitió Elena, incrédula. «Hice todo esto por ti. ¿Y ahora me culpas a mí? Te advertí que no te metieras con Paula», respondió Martín con frialdad. «Pero no quisiste escuchar. Ahora lidia con las consecuencias». Elena salió del centro de detención, sintiéndose traicionada y sola. Al regresar a casa, encontró la puerta abierta de par en par. Entró con cautela, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, en el salón encontró una escena que la dejó paralizada. El retrato de boda que antes estaba roto ahora estaba colgado en la pared, pero con un detalle aterrador. Mi rostro había sido reemplazado por una sombra oscura, mientras que el de Martín parecía borrado. En el suelo, escrito con cenizas, estaban las palabras: «Pagarás tú también». Esa noche, Elena hizo algo que no había considerado antes. Llamó a Paula y le ofreció algo que podría cambiarlo todo: una confesión completa a cambio de protección. «Estoy dispuesta a decirlo todo», le dijo, «pero necesito garantías de que Martín no podrá volver a tocarme». Paula, aunque desconfiaba, sabía que esto era lo que necesitaba para cerrar el caso de una vez por todas. «Nos reuniremos mañana en la comisaría», respondió, «pero si intentas engañarme, no habrá vuelta atrás». Lo que Elena no sabía era que yo también estaba lista para enfrentarla. Al día siguiente, todo saldría a la luz, y mi venganza estaría más cerca de completarse. La mañana siguiente llegó con un aire denso, casi insoportable. Elena, con el rostro pálido y las manos temblorosas, salió de su casa con una carpeta de documentos bajo el brazo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer la pondría en peligro, pero también comprendía que ya no tenía salida. Martín la había abandonado emocionalmente, y mi presencia la había empujado al borde de la cordura. Al llegar a la comisaría, Paula ya la estaba esperando junto al oficial Adrián. Elena evitó la mirada de Paula, pero ésta no hizo ningún esfuerzo por disimular su desprecio. «Espero que esta confesión no sea otra de tus manipulaciones», le dijo con frialdad. «No lo es», respondió Elena, casi en un susurro. «Estoy lista para contar todo». En la sala de interrogatorios, Elena comenzó a hablar, su voz entrecortada mientras relataba los detalles. Contó cómo Martín había planeado todo con precisión, convenciendo a César de debilitar la estructura del sótano y asegurándose de que todo pareciera un accidente. También admitió su propio papel en el plan, aunque intentó justificarlo diciendo que Martín la había manipulado. Él me dijo que era la única manera de estar juntos, que Lucía nunca lo dejaría, y que yo tampoco podría seguir adelante si ella seguía viva. Yo no supe decir que no. Paula, sentada al otro lado de la mesa, la interrumpió. «¿Y eso te hace menos culpable? Sabías lo que hacías, Elena. Tomaste la decisión de traicionar a alguien que confiaba en ti». «Lo sé», murmuró Elena con lágrimas corriendo por su rostro. «Y lo pagaré. Pero Martín es quien debe cargar con la mayor parte de la culpa. Él lo planeó todo». Adrián, quien había estado tomando notas detalladas, pidió que Elena entregara los documentos que llevaba. Estos incluían mensajes, transferencias bancarias y el contrato falso que Martín había firmado con César. La evidencia era contundente. «Con esto, podemos proceder con los cargos», dijo Adrián. «Martín no tiene forma de escapar». Paula sintió una satisfacción momentánea, pero sabía que esto no era suficiente. «¿Y qué pasa con Elena?», preguntó. «Ella también será investigada por su participación, pero su confesión y cooperación podrían reducir su condena», respondió Adrián. Esa tarde, Martín fue informado de las nuevas pruebas en su contra. Cuando los oficiales llegaron para trasladarlo a un centro de detención más estricto, intentó resistirse. «Esto es un error. Todo esto es mentira. Están escuchando a una mujer loca». Pero ya no tenía poder sobre la situación. Las pruebas hablaban por sí solas, y ahora el peso de la justicia caería sobre él.
Mientras Martín era escoltado fuera del centro de detención, lo observé desde las sombras. Su expresión, mezcla de furia y desesperación, fue un pequeño triunfo para mí. Sin embargo, sabía que esto no era suficiente. Mi venganza aún no estaba completa. Esa noche, Elena regresó a su casa, pero algo había cambiado en ella. Ya no era solo miedo lo que sentía, era una mezcla de alivio y vacío. Se sentó en el sofá y miró el lugar donde una vez había colgado mi retrato. Aunque yo no podía leer sus pensamientos, sabía que algo en ella se había quebrado para siempre. Mientras tanto, Paula comenzó a organizar los documentos para llevarlos a un abogado que pudiera garantizar que mi caso llegara a juicio. Quería asegurarse de que mi nombre no quedara olvidado y que mi historia se convirtiera en un ejemplo de justicia. Sin embargo, algo inesperado ocurrió esa noche. Elena recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina le susurró: «Sabes demasiado. Martín puede estar acabado, pero tú no estás a salvo». Elena dejó caer el teléfono, su rostro lleno de terror. Comprendió que, aunque Martín estaba bajo custodia, alguien más estaba involucrado, alguien que aún podía hacerle daño. Paula también recibió una llamada esa noche, pero esta vez fue de Adrián. «Paula, encontramos algo más. Parece que Martín no actuó solo. Hay transacciones adicionales que conectan a otro individuo con este caso. Estamos investigando». Ambas llamadas dejaron claro que el círculo de conspiración era más amplio de lo que pensábamos. Yo también sentí esa verdad en las sombras. Mi instinto me decía que César no era el único cómplice, y que todavía había piezas del rompecabezas que no habíamos descubierto. Elena, paralizada por el miedo, decidió llamar a Paula. «No sé quién más está involucrado, pero me llamaron. Dijeron que no estoy a salvo. Paula, por favor, ayúdame. Dame la información que falta y veremos qué podemos hacer», respondió Paula, sin ocultar su desconfianza. Esa noche, mientras ambas intentaban descifrar lo que estaba ocurriendo, yo me preparaba para enfrentar la verdad. Sabía que mi venganza no podía detenerse hasta que todos los responsables pagaran. En el viento frío que cruzó Salamanca esa noche, susurré una promesa. Todavía queda más por revelar. La llamada que Elena recibió fue el catalizador de un miedo profundo y visceral. Sabía que Martín había sido el autor intelectual del plan, pero la amenaza de una voz desconocida dejó claro que las raíces del complot eran más profundas de lo que imaginaba. Paula, por su parte, sabía que Elena escondía algo más. Nadie en su situación haría una confesión completa sin intentar protegerse. Esa mañana, Elena llegó al café donde habían quedado con Paula. Sus ojos estaban hundidos y sus manos temblaban mientras revolvía la taza de café. «Alguien me llamó anoche. Me dijeron que no estoy a salvo. Creo que hay más gente involucrada en esto». «¿Qué más sabes, Elena?», preguntó Paula, impaciente. Elena bajó la voz y se inclinó hacia adelante. «Martín tenía socios. Uno de ellos era César, ya lo sabes. Pero hay otro, alguien con más influencia. Escuché a Martín mencionarlo una vez, pero nunca supe quién era. Solo sé que tiene conexiones en Madrid y controla mucho más de lo que imaginamos». Paula frunció el ceño. «¿Por qué no mencionaste esto antes?». «Porque no quería morir», respondió Elena con un hilo de voz, mirando nerviosamente alrededor. Paula suspiró y se recostó en la silla. Sabía que la información era crucial, pero también sabía que Elena no estaba revelando todo. «Si no me das un nombre, no puedo ayudarte. Solo recuerdo que Martín lo llamaba el señor Vargas. Nunca supe su nombre completo, pero decía que era alguien poderoso, alguien que podía hacer desaparecer problemas o personas». Esa tarde Paula llevó la información a la Guardia Civil, quienes comenzaron a investigar a este supuesto Vargas. Mientras tanto, Martín permanecía en la cárcel, esperando el juicio. Sin embargo, incluso en su celda, seguía mostrando su arrogancia. Una noche, mientras Martín estaba en su celda, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Los otros reclusos se burlaron, diciendo que el sistema eléctrico estaba fallando, pero Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era una simple falla. «Lucía», murmuró en voz baja, con una mezcla de miedo y desafío. Decidí responderle, no con palabras, sino con acciones. El espejo del pequeño baño de la celda se empañó repentinamente, y en la superficie escribí, «Tu tiempo se acaba». Martín se levantó de un salto, gritando. Los guardias corrieron hacia su celda, pensando que estaba teniendo un ataque, pero no encontraron nada. Para todos los demás, Martín estaba perdiendo la cordura. Mientras tanto, Paula comenzó a buscar más información sobre Vargas, pero rápidamente se dio cuenta de que no sería fácil. Vargas era un fantasma, alguien que operaba desde las sombras, dejando pocos rastros. Sin embargo, una transacción bancaria conectó su nombre a una cuenta en Suiza.
la misma cuenta donde Martín había transferido grandes sumas de dinero antes del terremoto. Paula llevó esta información a Adrián, quien confirmó que estaban cerca de descubrir la identidad completa de Vargas. Si logramos vincularlo con los crímenes de Martín, podemos desmantelar toda la red, le dijo. Pero Vargas también estaba al tanto de que lo estaban investigando. Esa misma noche, Paula recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Detente o serás la siguiente». Lejos de intimidarse, Paula respondió con frialdad. «Vengan por mí, estoy lista». Mientras tanto, Elena no pudo soportar la presión y decidió abandonar Salamanca. Dejó una nota en su casa diciendo que no podía seguir viviendo bajo la amenaza de Vargas y la presencia constante de mis mensajes. Pero lo que Elena no sabía era que Vargas ya estaba detrás de ella. Esa misma noche, un coche oscuro la siguió mientras conducía hacia Madrid. En la carretera desierta, Elena comenzó a notar las luces de los faros acercándose cada vez más. Aceleró, pero el coche la alcanzó y la obligó a detenerse. Un hombre salió del vehículo y se acercó a su ventana. «Señora Elena, el señor Vargas quiere enviarle un mensaje. No hay lugar para traidores». Antes de que pudiera responder, el hombre rompió la ventana y la sacó del coche a la fuerza. Elena gritó, pero no había nadie alrededor para escucharla. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Cuando Paula se enteró de la desaparición de Elena al día siguiente, supo que las cosas estaban escalando rápidamente. Fue a la comisaría con Adrián y le exigió que tomaran medidas inmediatas. «No podemos dejar que este hombre siga operando en las sombras», dijo, enfurecida. Adrián asintió. «Ya hemos emitido una orden de arresto para Vargas. Tenemos suficiente evidencia para vincularlo con Martín y Elena». Mientras se preparaban para actuar, yo también sentí que el final estaba cerca. Vargas, el verdadero cerebro detrás de mi muerte, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, en su lujosa mansión en las afueras de Madrid, Vargas recibió una llamada de uno de sus contactos. «La Guardia Civil está en camino», le advirtieron. Vargas, siempre frío y calculador, solo respondió: «Déjalos venir, tengo mis propios planes». Lo que no sabía era que esa noche no solo enfrentaría la justicia terrenal, sino también mi ira. Desde las sombras, observé cómo Vargas intentaba escapar, pero esta vez no habría salida. La mansión de Vargas estaba rodeada por la Guardia Civil. Las luces azules y rojas destellaban en la amplia entrada mientras los oficiales se preparaban para entrar. Dentro, Vargas caminaba de un lado a otro, su calma característica ahora rota por el sonido de los pasos que se acercaban. En su estudio, frente a una amplia ventana que daba al jardín trasero, Vargas miró los documentos esparcidos sobre su escritorio. Tenía planes para huir, contactos que podían sacarlo del país en cuestión de horas, pero sabía que esta vez la red se estaba cerrando. «No me atraparán vivo», murmuró mientras sacaba un arma de una gaveta. Yo estaba allí, observándolo desde las sombras. Mi presencia era más fuerte que nunca, y él, aunque no podía verme, sentía mi peso en la habitación. Vargas no era como Martín o Elena. No tenía remordimientos, pero incluso los más poderosos caen, y esa noche sería su turno. Los oficiales irrumpieron en la casa, rompiendo la puerta principal y avanzando por los pasillos. Vargas, al escuchar el estruendo, se dirigió al sótano, donde tenía un pasaje secreto que lo llevaría al exterior. Pero algo extraño ocurrió. Las luces del sótano comenzaron a parpadear, y el pasillo que conducía a la salida se llenó de un viento gélido que no podía explicarse. «¿Qué demonios?», murmuró, retrocediendo. En las paredes, con letras que parecían grabadas con fuego, apareció un mensaje: «No hay escapatoria». Vargas dejó caer la linterna que llevaba, sus manos temblando por primera vez en años. «¿Quién está ahí?», gritó, girando con el arma en alto. No respondí. No necesitaba hacerlo. No. En su rostro podía ver el miedo que tanto había deseado ver. Vargas, el hombre que había sido el cerebro detrás de mi muerte, estaba finalmente enfrentando las consecuencias. Arriba, los oficiales encontraron la evidencia que Paula había mencionado: cuentas bancarias, contratos y mensajes que vinculaban a Vargas con Martín y César. Paula, que había llegado al lugar con Adrián, observó cómo los documentos eran catalogados uno por uno. «¿Dónde está Vargas?», preguntó, ansiosa. «Debe estar escondido. Revisaremos el sótano», respondió Adrián, liderando a un grupo de oficiales hacia abajo. Cuando llegaron al sótano, encontraron a Vargas en un rincón, su arma tirada a un lado y su rostro pálido como el de un cadáver. Murmuraba incoherencias, pero una frase se repetía una y otra vez: «No puedo escapar, no puedo escapar». Adrián se acercó con cautela y lo esposó. Vargas no ofreció resistencia, pero cuando lo llevaron hacia la salida, giró la cabeza y miró directamente hacia donde yo estaba.
Sus ojos se abrieron con horror. «¡Eres tú!», susurró, y su voz se rompió. Paula, al ver la escena, sintió una mezcla de alivio y desconcierto. «¿Qué dijo?», preguntó mirando a Adrián. «No lo sé, pero parece que finalmente se quebró», respondió el oficial. Vargas fue escoltado fuera de la mansión, rodeado de guardias, mientras los vecinos observaban desde lejos. En el camino, el viento sopló con fuerza, y aunque nadie más lo escuchó, le susurré al oído: «Esto es solo el principio». Con la caída de Vargas, el caso finalmente llegó a los tribunales. Martín, quien inicialmente había mantenido su arrogancia, fue condenado a cadena perpetua por homicidio premeditado. Durante el juicio, intentó culpar a Elena y a César, pero las pruebas y testimonios lo aplastaron. En prisión, perdió todo contacto con la realidad. Pasaba los días murmurando mi nombre, asegurando que yo lo perseguía en sueños. César, por su cooperación con la justicia, recibió una condena menor. Aunque intentó reconstruir su vida, siempre vivió bajo la sombra de sus actos. Los fantasmas de sus decisiones lo acompañaron hasta su último día. Elena nunca fue encontrada. Las autoridades intentaron localizar su cuerpo, pero Vargas y sus hombres se aseguraron de que desapareciera sin dejar rastro. Para muchos, su desaparición fue un alivio. Para mí, una justicia incompleta. Vargas, tras ser condenado, pasó sus días en aislamiento. En su celda, las luces parpadeaban constantemente y aseguraba escuchar pasos en la noche. Su final llegó un año después, cuando lo encontraron sin vida en su celda, con la palabra «culpable» escrita en el muro con su propia sangre. Paula, mi única amiga verdadera, continuó su vida, pero siempre llevó conmigo en su corazón. Nunca dejó de visitar mi tumba, asegurándose de que las flores estuvieran frescas y de que mi historia no fuera olvidada. Y yo, finalmente pude descansar. Había cumplido mi propósito, y aunque el dolor de mi muerte nunca desapareció por completo, encontré paz al saber que los responsables habían pagado el precio. Esta es mi historia, mi legado, y la razón por la que la verdad siempre debe prevalecer.